Ahí donde usted está, cierre sus ojos. No sé la razón por la cual usted vino a la casa del Señor, pero creo que no hemos venido a llenar un espacio. Hemos venido para tener un encuentro con Jesús, el Cristo resucitado. Le invito a que cierre sus ojos. Ahí donde usted está, dígale: gracias, Señor, porque me amas. Gracias porque tienes propósitos para mi vida. Gracias porque me vas a hablar. Señor, te doy muchísimas gracias. Gracias porque tu presencia ciertamente está en este lugar. Gracias porque nos has amado con amor eterno, inquebrantable, un amor perfecto. Gracias porque nos amas tanto, que no nos vas a dejar seguir siendo los mismos, Señor. Gracias por los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Te alabamos, Señor, porque tú siempre envías el consejo de tu palabra en el tiempo preciso, en el momento perfecto, Señor. Y Dios amado, en tu agenda estaba que yo predicara en este domingo, y voy a entregar lo que de hace mucho tiempo, muchos meses atrás, tú habías puesto en mi corazón. Señor amado, he orado que el Espíritu Santo unja las mentes, los corazones de cada oyente en este santuario. Y Dios amado, te ruego que el Espíritu Santo abra el entendimiento, que las tinieblas sean quebrantadas por el poder de Jesús, por el poder de su sangre, por el poder de su palabra bendita. Señor, declaro cielos abiertos al momento de la predicación. Todo aquello que el enemigo quiera hacer para robar la eficacia de la palabra, para traer confusión o distorsión en la palabra, desde ya sea neutralizado, sea desactivado por el poder de Jesús. Y declaro, Señor, que estamos cubiertos bajo la sangre de Cristo, que nuestra iglesia, nuestra vida está bajo tu señorío, que Jesús, tú eres cabeza de nuestra vida como de esta iglesia, y te damos toda la gloria, todo el honor y la alabanza, porque solo tú lo mereces. En el nombre de Jesús oramos, amén. Puede sentarse. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Vaya preparando su Biblia, por favor, y la abre en el primer libro de Samuel. Vamos a estar meditando en el primer libro de Samuel, el capítulo 24. Y el título, hermanos, de este mensaje es Respetando la autoridad representativa de Dios. Respetando la autoridad representativa de Dios. Como usted me escuchó orar ya de muchos meses atrás, este mensaje el Señor lo había puesto en mi corazón. Es más, pensé que lo iba a compartir hasta el año próximo, pero al Señor le plació que en este día yo lo pueda compartir con usted. Voy a necesitar mucho el enfoque suyo, que usted esté en lo que ha estado, porque no dudo que el enemigo va a querer robar la palabra en esta mañana. Pero si usted la recibe, usted va a ser sumamente bendecido. He venido meditando, hermanos, sobre este tema por varias razones. Déjeme decirle las razones por las cuales he venido meditando sobre el respetar la autoridad representativa de Dios. En los tiempos que nosotros estamos viviendo, la Biblia nos advierte que son tiempos malos, peligrosos, de mucha apostasía, de mucha maldad. Y lamentablemente en medio de esos tiempos que nosotros estamos viviendo, se ha dado demasiado, diría yo, el abuso de la autoridad eclesiástica de parte de los que la reciben. Esos son los que hemos sido llamados al ministerio, como también de parte de los que deben de estar sujetos a esa autoridad. O sea que aquí es de las dos partes. Amén. La otra razón es la carencia de instrucción a la luz de la palabra de Dios por los que somos autoridad eclesiástica. Sabe que yo hice una investigación de diferentes libros, videos, y muy poco se oye hablar de este tema del que vamos a estar hablando en esta mañana. Otra razón son las heridas que ocasionan precisamente por la falta del conocimiento bíblico al respecto, y también por la enseñanza muchas veces torcida que presentan los ungidos de Jehová, que dicen que no se les puede tocar aun cuando han pecado o dañado al pueblo de Dios. Es mi profunda oración, amada iglesia, que el Espíritu Santo, quien edifica su iglesia, y cuántos alabamos el nombre del Señor por eso, me ayude a exponer este tema y unge el entendimiento de cada oyente. ¿Para qué? Para que la iglesia y su vida pueda ser bendecida y prosperada.
Vamos a leer 1 Samuel, el capítulo 24, comenzando en el versículo 1 y terminamos en el versículo 12. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, y recuerde eso, que había ahí, una cueva. Entró Saúl en ella, ¿para qué? Para cubrir sus pies, recuerde eso, para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente, ¿qué hizo David? Cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Estos pasajes que acabamos de leer nos dejan ver que David tenía un conocimiento sumamente claro de la autoridad divina que reposaba sobre Saúl como rey de Israel. Por esta razón, él honraba la autoridad que había sobre Saúl, a pesar de que el rey lo andaba buscando para matarlo. Romanos, el capítulo 13, versículo 1 nos dice que toda autoridad en la faz de esta tierra ha sido establecida por Dios. Este es un principio, hermanos, que todos nosotros deberíamos de grabar en nuestro corazón. Toda autoridad en esta faz de la tierra ha sido establecida por Dios. En el Nuevo Testamento estas autoridades se conocen como autoridades delegadas, pero se identifican en 4 aspectos. Las voy a tocar muy brevemente para que podamos continuar con el mensaje. Esas 4 divisiones, digamos, de autoridades delegadas que usted va a encontrar en toda la faz de la tierra son la autoridad civil, la eclesiástica, la familiar y la social. Cuando hablo de la social, me refiero también al sistema educativo y laboral. ¿Cuántos estamos bajo autoridad? Todos. No hay ni uno aquí que no esté bajo autoridad. Y la Biblia también nos enseña y nos asegura que es Dios quien pone y quita la autoridad. La Biblia dice que Dios quien pone y quita los reyes. Es Él quien escoge quiénes serán las autoridades delegadas. ¿Me está entendiendo el mensaje? ¿Sabe? Nadie puede ser autoridad a menos que Dios se la haya delegado. Romanos, el capítulo 13, el versículo 4, identifica a estas autoridades como servidores de Dios
para nuestro bien. ¿No cree que nos deberíamos de alegrar saber que yo estoy bajo autoridad? Porque el estar bajo autoridad es para mi bien, es para protección mía, es para bendición de mi alma, bendición de su familia. Acuérdense, estamos hablando de todos los aspectos de lo que es la autoridad. Y precisamente esto fue lo que sucedió con Saúl, el primer rey de Israel. Sin embargo, Saúl no solamente era un servidor de Dios. Con Saúl ocurrió algo muy particular. Y aquí es donde voy a entrar en los particulares de este mensaje, por eso atiéndame. ¿Por qué es que era diferente Saúl? Yo le dije que toda autoridad Dios la ha escogido para ser un servidor. Saúl era un servidor de Dios, estaba atendiendo al pueblo de Israel como rey. Sin embargo, por causa de la unción que Samuel había derramado sobre Saúl, cuando Dios lo escogió para que fuera el rey de Israel, por causa de esa unción, Saúl se convirtió en la autoridad representativa de Dios. Yo le digo, es muy importante este mensaje, hermanos. Es un mensaje que no se predica en muchas iglesias, que el enemigo no quiere que se predique. Porque por causa de falta de conocimiento bíblico, las iglesias se dividen, los creyentes se dividen, los hogares se dividen. Mire el mundo cómo está. Es por causa de este conocimiento de la palabra de Dios sobre la autoridad. Entonces, Saúl se convirtió en la autoridad representativa de Dios. Hay una gran diferencia entre ser una autoridad delegada a ser una autoridad representativa de Dios. Por esta razón, cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, le dije que dónde es que estaba Saúl según la lectura bíblica. Estaba en una cueva. Y esto es muy importante. Saúl estaba en la cueva y la Biblia lo dice, pero no usa los términos que yo voy a usar, pero eso es lo que estaba haciendo Saúl. Él estaba en la cueva ocupado, estaba muy ocupado atendiendo a sus necesidades fisiológicas. Saúl estaba sumamente ocupado atendiendo a sus necesidades fisiológicas. ¿No cree que era el perfecto momento? Era el perfecto, preciso momento para que David le quitara la vida. Cualquiera hubiera dicho, Dios te lo entregó, mira, está tan ocupado que ni cuenta se va a dar cuando le tires la lanza o le des un espadazo. Pero la Biblia nos dice que David no lo mató. ¿Por qué? Porque reconocía que Saúl era la autoridad representativa de parte de Dios. Por causa de esa autoridad representativa que era Saúl, prácticamente, hermanos, Saúl se volvía intocable. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Intocable no se puede tocar. ¿Por qué? Porque al tocarlo, David estaría tentando contra Dios y su autoridad. Y este asunto de tocar a una autoridad representativa, y aquí me refiero a las autoridades eclesiásticas, los que hemos sido llamados al ministerio, es un asunto muy serio que amerita nuestra atención. Y escúcheme bien, si no se ha enfocado en el mensaje todavía, tiene la oportunidad que se enfoque, porque aquí vamos a entrar a lo bueno. Para este momento, cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, Dios ya había desechado a Saúl. Y la referencia no la vamos a leer, pero los estudiosos de la Biblia aquí en Vida Abundante lo saben, la pueden encontrar en 1 Samuel 15, el versículo 26. Y eso de desechado quiere decir que Dios ya no quería nada que ver con Saúl. El término es tan fuerte de desechar que da la impresión que a Dios le daba náuseas oír aún el nombre de Saúl, para que usted entienda lo que significa desechado. Cuando estaban en la cueva, Saúl ya era un hombre desechado por Dios. Si eso es así,
¿Por qué a Saúl no se le podía tocar si Dios ya lo había desechado? ¿Por qué no se le podía tocar? Si Dios dijo que ya no quería nada que ver con él, aún hasta reprendió a Samuel que dejara de llorar por él, ya no valía ni la pena llorar por él. La razón es porque, aunque Dios ya no lo soportaba y se nauseaba al solo pensar en Saúl, Dios todavía estaba atado a la autoridad que él había delegado sobre Saúl. ¿Por causa de qué? Por causa de la unción que reposaba sobre Saúl. Y mientras Dios no se la quitara, Saúl seguía siendo la autoridad representativa de Dios. Hermanos, se requiere de una mente espiritual para entender esto que estoy hablando. Y yo sé que en algunas mentes esto le está haciendo un cortocircuito tal vez. Porque usted dirá, pero Saúl ya había pecado tremendamente. Tras un pecado, otro pecado, otro pecado, otro pecado. Esa fue la vida de Saúl. Pero entonces, usted preguntará, si eso es así, entonces ¿dónde quedamos? No que Dios deseche el pecado, no que Dios no tolera el pecado. ¿Por qué Dios tuvo? Porque mire, este es el punto, hermano. Dios es Dios. Dios, el carácter de Dios no es como el carácter suyo y mío. El carácter de Dios es santo. Dios es justo, Dios es soberano, no nos podemos comparar a Él. Y me agradó mucho que en la escuela dominical el maestro habló un poquito de esto, en Josué 9:19, cuando dice, ¿verdad? Que los gabaonitas, unos pueblos se levantaron contra los gabaonitas. Y los gabaonitas, ¿qué fue lo que fueron a hacer al pueblo de Israel? Llegaron con una tremenda mentira, ¿verdad? Haciéndoles creer que no eran parte de los pueblos cananeos que estaban alrededor de ellos, porque sabían que tenían que ser destruidos, tenían que ser aniquilados. Esa fue la orden de Dios para Israel en lo que era la conquista hacia Canaán. Entonces, ¿cómo es esto que Dios levanta a Israel para que pelee por ellos? Es porque Israel se ató a Dios en el pacto que hicieron con ellos. ¿Me está entendiendo? Para entender estas cosas necesitamos conocer a Dios. Necesitamos entender su carácter, cómo Él obra, cómo Él se mueve, para que pueda entender usted y ahora diga, sí, ahora entiendo. Entonces, Dios estaba atado a la autoridad, su autoridad, la autoridad que había depositado sobre Saúl. Por esa razón no se podía tocar a Saúl a pesar que ya era un hombre desechado. ¿Sabe que por esta razón a David se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque supo respetar la autoridad de Dios que todavía estaba sobre Saúl. David sabía que aunque Saúl no andaba en comunión con Dios, él lo sabía perfectamente, hermanos. Había andado con Saúl, vivió en la casa de Saúl. Era amigo de Jonatán, o sea, él lo conocía perfectamente bien. Y a pesar de que David sabía que aunque Saúl no andaba en comunión con Dios, llegaría el día cuando la autoridad que le había sido delegada, Dios se la quitaría por el medio que Dios considerara apropiado. Por eso a David le entró temor. Eso es lo que la Biblia dice, se turbó cuando le cortó la punta del manto a Saúl. Porque él sabía que ni aún él hubiera hecho eso de cortarle el manto al ungido de Jehová, iba en contra de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, que esta parte de la palabra que estamos enseñando, que estamos exponiendo, esto nos enseña que alguien que representa la autoridad de Dios todavía puede fungir bajo la autoridad divina y al mismo tiempo ser desechado por Dios. Mateo el capítulo 7, los versículos 21 al 23, ese pasaje Jesús dice que cuando estemos allá en el cielo, van a haber muchas personas que le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre te servimos, en tu nombre hicimos maravillas, hicimos esto y lo otro. Y la respuesta del Señor les va a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hiciste lo que yo te dije.
Les dice, fuera, hacedores de maldad. Entonces, esto nos deja ver que sí, hay autoridades eclesiásticas que pueden estar en este punto. Sin embargo, hermanos, hay una cosa muy importante que nosotros debemos de entender con esto que estoy predicando. Yo le decía que una de las razones que me ha llevado mucho a considerar este tema es la falta de enseñanza bíblica al respecto. Porque Dios da pautas para tratar con estos asuntos. Cuando le decía que una persona puede ser desechada por Dios, eso quiere decir que la persona falló a Dios, fue infiel, no caminó conforme a la palabra de Dios, no caminó conforme al carácter de Dios. Y esto es muy importante lo que voy a decir en esta mañana. Hay iglesias, hermanos, en las que abunda el espíritu de sospecha. Nosotros, ministros del Evangelio, estamos en la mira todo el tiempo. El diablo nos tiene en la mira, la gente nos tiene en la mira. Pareciera ser que nosotros debemos de caminar en una burbuja, protegidos, no podemos hacer esto y lo otro. Y cuando nos miran que comenzamos a actuar un poco diferente, comienza el espíritu de sospecha, a saber qué le pasa al pastor, a saber qué le pasa a la pastora. Y comienza la murmuración. Y hermanos, esto es muy serio, porque a lo que yo estoy hablando, y voy a ser más clara, hermanos, no lo tenía en mi mensaje, pero el Señor a mí me está haciendo ver que yo tengo que ser clara con la iglesia. Cuando un ministro del Evangelio ha pecado, porque eso se está dando alrededor del mundo en este tiempo, no se sorprenda de pastores, predicadores grandemente usados, mujeres, hombres de Dios, que estaban en la gloria y hoy están en el piso. No se sorprenda, está sucediendo, cuidémonos. Esa es la advertencia que el Señor nos está dando en esta mañana, cuidémonos. Pero cuando se ha comprobado el pecado de un ministro que está comprobado, que no es murmuración, no es que dije, no es que vi, no, que hayan pruebas, que sea algo que se pueda constatar. Cuando hay una prueba que se puede comprobar que ese ministro ha sido infiel a Dios, es ahí donde tiene que entrar el liderazgo de la iglesia a proteger la iglesia y a tratar el asunto. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Hay procedimientos, amén. Así como hay procesos legales, y aquí tenemos un abogado, para acusar a la gente. Así también en la iglesia hay un proceso eclesiástico. Amén. Entonces, ¿por qué razones se puede quitar a un ministro de una grey, de un ministerio? Por dos que yo encuentro en la Biblia. Una es por un desvío doctrinal, enseñanzas en contra de la palabra de Dios, o por un desvío moral. Si ha sido comprobado, yo sé de pastores que a veces están así y no quieren soltar las iglesias. Si usted sabe que es justo lo que se dice de ese hombre o de esa mujer, la Biblia nos dice que no podemos seguir obedeciendo a ese ministro, porque obedecerle sería ir en contra de la demanda que Dios nos hace de una obediencia y lealtad absoluta a Dios y a su palabra. Hechos 5:29 nos dice que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso es tan importante que el pueblo ore por nosotros, hermanos. Que seamos cubiertos en oración. Si usted tiene 3 luchas, créame, yo tengo 6. Y a veces tengo 12. Sí, eso para darle una idea, hermanos. Nosotros somos el blanco. Y hoy en este tiempo, hermanos, el enemigo anda viendo, él ha desacreditado la iglesia hasta decir ya no, la ha puesto en el piso. Que el Señor nos guarde a nosotros, los que servimos, los que hemos conocido a Dios, que no seamos de esos, amén. Continuando, segundo, David sabía que tocar la autoridad representativa de Dios era caer en rebelión. Y aquí sí voy a necesitar que vayamos por favor a la Biblia nuevamente, a 1 Samuel, vayamos al capítulo 26, los versículos del 9 al 11. Cuando lo tenga me dice amén.
Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Este pasaje nos deja ver la segunda oportunidad que tuvo Samuel de matar otra vez a Saúl, y que sus hombres le decían otra vez: aquí está la oportunidad nuevamente, desperdiciaste aquella, Dios te está dando otra oportunidad. Qué fácil es decir eso, ¿verdad? Cuando no se conoce cómo Dios obra, cómo Dios actúa, quién es Dios, los principios bíblicos y lo que Dios espera de nosotros. Este pasaje, hermanos, nos deja ver de que el tocar o atentar contra una autoridad representativa de Dios es caer en el pecado de rebelión. El atentar contra una autoridad representativa de Dios es caer en pecado de rebelión. ¿Por qué pecado de rebelión? Porque la persona está oponiéndose a la autoridad absoluta que es Dios. ¿Quién fue el que delegó la autoridad sobre esa autoridad representativa? Fueron las asambleas de Dios, el concilio. Yo tengo credenciales, si no lo sabía, con las asambleas de Dios. ¿Quién es el que nos da el respaldo? Es Dios, es Dios. Entonces, hermanos, si Dios delega esa autoridad sobre ese ministro, esa persona, si alguien se levanta contra esa persona, la persona que se levanta contra ese ministro, que es autoridad representativa de Dios, se está levantando contra Dios mismo. El pecado de rebelión es gravísimo delante de Dios. Dios no inculpó de rebelión a David, pero sí inculpó a Saúl. Ahora, ¿será que Saúl se levantó contra otro? No, si apenas era el primer rey. Pero déjeme explicarle esto. La Biblia nos dice que Dios le había dado un mandato preciso, claro. No se podía perder en el mandato que Dios le había dado a Saúl. El Señor le dijo: te mando en una misión. Y es la única vez que usted encuentra la palabra misión, hermano Alex, en la Biblia. Pero no es de las misiones que estamos hablando nosotros y las que tanto amamos, amén. Pero le dijo a Saúl que lo que él tenía que hacer era levantarse y emprender una batalla en contra de Amalek. Amalek era un pueblo que odiaba a Israel. Así como hoy en este tiempo, ¿verdad? Que allá en el Medio Oriente ustedes ya saben quiénes odian a Israel. Entonces esto siempre se ha dado. Pero lo que encontramos es de que el Señor le dijo: aniquílalos, no los dejes con vida. Todo lo que pertenece a ellos tienes que acabarlo, a la gente y a sus posesiones. ¿Por qué razón? Porque Amalek se le había opuesto al pueblo de Dios cuando venía subiendo de Egipto a la tierra prometida. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí, hermanos, y vamos a leer lo que nos dice 1 Samuel para entrar en materia de por qué es tan grave esto del pecado de rebelión. Vayamos a 1 Samuel, el capítulo 15, los versículos del 18 al 23, y ponga atención a algunas palabras que son claves en esta lectura bíblica. ¿Ya lo tenemos? 1 Samuel 15, versículos 18 en adelante. Y Jehová te envió en misión. Ahí está el versículo para los que estaban indagando en su mente, ¿dónde estará ese versículo? Y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de quién? La voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido ¿a quiénes? A los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema,
para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y escuche bien el versículo 22. Y Samuel dijo, léalo mejor conmigo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La Biblia dice que el pecado de rebelión es pecado de adivinación. El rebelde, sin darse cuenta, cae en este pecado de adivinación. Rebeldía viene de la palabra hebrea mara, de donde se ha extraído los vocablos de amargura y amargo. Si somos honestos y sinceros, hermanos, no me digan amén, pero en su corazón digan amén a lo que voy a decir. Una persona generalmente se revela porque en su corazón hay amargura hacia la persona que es su autoridad. Cuando hay amargura hacia mi autoridad, entonces comienzo a mostrar oposición a esa autoridad. Esto no lo enseño yo, es lo que la Biblia nos enseña. Y esto es muy serio, hermanos. Por favor, escuche, atiéndame, por favor, le ruego en el nombre del Señor. Precisamente de la amargura nace el pecado de adivinación, que es hechicería. La palabra hebrea kesem o brujería incluye también lo que son los aspectos de la adivinación y la hechicería. Por esta razón, el pecado de rebelión es igual al pecado de adivinación. Ahora usted se preguntará, pero ¿por qué son iguales? Si la hechicería, cuando hablamos de adivinación, de brujería, de hechicería, lo que estamos hablando es de prácticas ocultas, ¿verdad que sí? Son prácticas que Dios aborrece. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, porque es Dios el que lo dice, no lo digo yo, cómo es posible que Dios dice que el pecado de rebeldía es igual al pecado de adivinación? Aquí viene el asunto, hermanos. Ambos, lo que es el pecado de adivinación y rebeldía, ambos pecados tienen como meta el controlar las circunstancias, situaciones y personas para lograr lo que se quiere lograr o lo que yo pienso que debe de hacerse. No importa los medios que yo tenga que usar, lo que yo quiero es estar al control. Ambos pecados, si nos damos cuenta, terminan rechazando el señorío de Dios y violan la autoridad de Dios al intentar determinar el resultado de las cosas de una manera distinta de como Dios lo haría. Tremendo. Esto es serio, hermanos. Y hermanos, es mi oración. Yo sé que el Señor me dio este mensaje con relación a los que son las autoridades representativas de Dios, pero escuche. Esto se aplica a toda autoridad. Hijos que se rebelan contra los padres. Matrimonios que están en pleitos y contiendas y uno de ellos está en rebeldía contra el otro. Gente que no está de acuerdo con sus empleadores y se rebelan contra sus empleadores. El mundo está lleno de rebeldes. Que Dios guarde a la iglesia de que seamos como ellos. Porque créame que este pecado siempre nos va a andar rondeando, hermanos, con amargura, que no estoy de acuerdo, que no me parece, que yo pienso que debe de hacer así. Déjeme decirle que cuando venimos al Señor, usted perdió los derechos. Y ese es el mayor problema por el cual la iglesia está como está. Porque todavía queremos regir nuestra vida como yo pienso, a como yo quiero, a como yo visualizo.
y terminamos también rebelándonos contra Dios. Entonces, la rebeldía, hermanos, en un creyente, estoy hablando de creyentes, comienza cuando comenzamos a rebelarnos a Dios y a su palabra. De ahí caemos en toda esta maraña del pecado de rebelión. Lo triste de esto es que con frecuencia el que participa de este pecado no tiene entendimiento de lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. ¿Sabe por qué? Porque está ciego y sordo. Por esa razón no entiende que ha caído en el pecado de rebelión o de rebeldía. A la larga, esta persona termina siendo controlada por fuerzas demoníacas. ¿Por qué razón? Por su desobediencia y el rechazo deliberado a la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que los creyentes no podemos ser poseídos de demonios. Sin embargo, cuando el creyente voluntariamente, deliberadamente rechaza el señorío de Cristo y rechaza la palabra, Jesús deja de ser Señor de su vida. Y entonces usted se abre ¿a quién? Alguien más tiene que gobernar su vida. Créame que no es usted el que la termina gobernando. O la gobierna Jesús o la gobierna Satanás. Eso así es. La Biblia, lea las epístolas de Pablo a Timoteo. Lea las epístolas y con varias frecuencias Pablo menciona que hubo gente que caminó en el camino del Señor, pero por causa de su abandono al señorío de Cristo, por causa de su abandono a la palabra de Dios, Dios los entregó a los demonios. Entonces, hermano, esto es bastante serio lo que estamos hablando aquí en esta mañana. Ahora, la gravedad del pecado de rebelión, lo vuelvo a repetir, estriba en la falta de obediencia y sometimiento a Dios y a su palabra. Los versículos que leímos nos habla de otro pecado, no solamente del pecado de rebeldía, sino que también nos habla de la idolatría. Nosotros aquí sabemos qué es idolatría. Idolatría es quitar al Señor del lugar de adoración y reverencia que a Él le corresponde tener en nuestro corazón y sustituirlo con algo o alguien a quien terminamos rindiéndole pleitesía que solo Dios debe de tener. Eso es idolatría. Este es otro pecado sumamente grave delante del Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano sabe qué es lo que hace. Termina venerando a algo creado en vez de al creador. Eso es lo que hace cuando caemos en idolatría. Por lo tanto, el pecado de obstinación, la Biblia dice que es idolatría. Lo que ocurre es que el individuo cierra el corazón y la mente al Señor. ¿Por qué? Porque él piensa que lo sabe todo. Son enciclopedias andantes. Lo saben todo. Un obstinado, hablo de creyentes, no hablo del mundo, recuerde eso, hablo de ustedes y de mí. Un obstinado es un hombre o una mujer que él o ella es el señor de su vida o la señora de su vida. Y porque él ha logrado ese estatus, nadie tiene que decirle cómo vivir o conducirse en la vida. La obstinación hace necio al creyente. Fíjese qué interesante esto de investigar las palabras hebreas. A mí en el colegio bíblico me enseñaron la importancia de examinar las palabras para entender el contenido. Y en el hebreo, la obstinación, póngale atención a esto. Una persona obstinada se distingue porque la razón la tiene entumecida. Y como resultado de tener la razón entumecida, ¿usted se ha sentido entumecido algún día? Sí, ¿verdad? Nos cuesta levantarnos de la silla, sentimos el cuerpo raro, no sé cómo. Cuando la mente llega a estar entumecida, entonces el corazón se adormece. Volvemos al punto el rechazo deliberado
una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez al consejo de la palabra y a lo que Dios nos ha mostrado como su voluntad es la causa de llegar a tener una razón entumecida y un corazón adormecido. Yo creo, hermanos, que deberíamos de examinarnos a la luz de la palabra de Dios y ver cómo estamos. La rebeldía nos lleva a desobedecer, a no sujetarnos a nuestras autoridades y a Dios mismo. Pero fíjese, esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué los rebeldes no pueden arrepentirse? Porque son obstinados. Porque no solamente el pecado de rebeldía lo tienen tan engranado, tan metido en ellos, sino que también la obstinación. Y la obstinación nos lleva a no arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Cuando el corazón ya está endurecido, mire, esto está bien duro, le pego y no siente nada. Y traigo esto como ilustración porque en el hebreo lo que quiere decir es de que la palabra está pegando, la palabra está pinchando, la palabra está que Dios quiere entrar la palabra al corazón y el Espíritu de Dios está allí. ¿Y por qué la palabra no entra? ¿Por qué la palabra no penetra mi vida? ¿Por qué la palabra no me puede cambiar? Porque tengo el corazón endurecido. Esto es lo que nos está diciendo. Ese es el endurecimiento que trae el pecado de obstinación. Ya ni podemos responder al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos caído en un sueño maligno y nadie nos puede sacar de ese sueño, hermanos. Estos pecados de rebelión y de obstinación están latentes en harta cantidad de creyentes que rechazan la autoridad representativa que Dios ha puesto sobre ellos, como también en muchísimos creyentes que hemos sido escogidos para ser autoridad representativa de Dios en la iglesia. Esto de uno y del otro, hermanos. Los tiempos que estamos viviendo son así. Hay ministros rebeldes, obstinados, y así también hay creyentes obstinados y rebeldes. El que seamos autoridad representativa de Dios no quiere decir que somos absolutos y estamos exentos de rendir cuentas. El que yo sea ministro del Evangelio no quiere decir que no voy a rendir cuentas. Amén. Toda autoridad delegada está sujeta a otra autoridad. El ser autoridad representativa de Dios, nosotros gente del ministerio y autoridad delegada de Dios, esto es, los que sirven en alguna capacidad en la iglesia, es cosa muy seria. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que al que más se le da, más se le demanda. Entre más autoridad y conocimiento tenemos, más obediencia Dios demanda de nosotros. El pecado que hizo que Dios removiera la dignidad angelical de honor que tenía Lucifer en el cielo tenía que ver precisamente con el pecado de rebelión que lo convirtió en Satanás. El nombre se le cambió, su carácter se cambió, su posición fue totalmente cambiada. Recuerde, iglesia, todo el tiempo, el enemigo va a luchar por ponernos en contra de la voluntad de Dios y de sus mandamientos. Escuche bien lo que voy a decir. Por favor, no diga, el diablo me hizo hacerlo. No, es que el diablo me puso un pensamiento. Sí, el diablo nos ataca, puede mandar pensamientos, pero nosotros tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús para destruir esos pensamientos, para sacar cosas del corazón que no le agradan a Dios. Así es que por favor no le eche el culpa al señor diablo, ¿ok? Porque ahí sí que no es culpable. Lo que sí ocurre con esto es de que cuando el enemigo nos quiere llevar a ponernos en contra de la voluntad de Dios y de sus mandamientos, usted es el que va a decidir. Usted tiene que tomar una decisión si va a obedecer a Dios o va a terminar haciendo lo que a Dios no le agrada. Que hay una tremenda diferencia. Amén. ¿Por qué? Porque al desobedecer, lo que ocurre es que nosotros nos estamos rebelando
a la autoridad absoluta. Y dijimos que la autoridad absoluta es Dios. La autoridad absoluta es Dios. Cuando el creyente comienza a entrar en desobediencia, hermanos, mire, esto tiene un efecto en nuestra vida espiritual. En algunos el descenso se va viendo lentamente y en otros es un asunto acelerado. ¿Ha visto creyentes consagrados y de la noche a la mañana, qué le pasó al hermano que se fue de la iglesia? ¿Ah? ¿Me está entendiendo la iglesia lo que estoy diciendo? Hay otros que están, pero comienzan a verse apagados. Ya no vienen al servicio de oración. ¿Ah? Se comienzan a separar de las actividades de la iglesia. Salen corriendo, ya uno no los puede saludar. Solo vienen al mandado para aquietar la conciencia, pero se van, se vuelven esquivos. Descensos espirituales. Amén. La rebeldía puede ser causa o bien del juicio de Dios o de muerte espiritual. La rebeldía puede ser causa o bien del juicio de Dios o de muerte espiritual. Mire, a Saúl le costó primero que nada el que Dios lo desechara. Después le costó el reino. La dignidad que había recibido de Dios para ser el primer rey de Israel y por la unción que Dios había puesto sobre él, el que era la autoridad representativa de Dios en el pueblo. Y por último, Dios le quitó su autoridad al permitir que lo mataran en batalla. En conclusión, no somos llamados a decidir quién debe ser autoridad representativa de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos dice que es Dios quien llama a ciertos hombres y mujeres al ministerio. Y recuerde de que lo que yo estaba hablando de la autoridad representativa de Dios se refiere a los llamados al ministerio. Esto ni yo lo escogí. Si de mí hubiera sido, yo creo que no lo escojo. Sí, hermanos, no tuve opción. Fue Él quien me llamó. Entonces, es Dios quien escoge a los que deben ser autoridades representativas de Dios. Es Dios quien establece su autoridad representativa en la iglesia. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? Somos llamados a someternos a la autoridad representativa de Dios y a obedecerla, pero escuche bien, y a obedecerla mientras esa autoridad viva sometida a Dios y en obediencia a su palabra. Dios espera que respetemos a los que Él escoge y establece como su autoridad representativa y que también los honremos. ¿Para qué? Para que su bendición repose sobre nosotros y no seamos tropiezos a la iglesia ni al reino de Dios. Todo el tiempo debemos recordar que es Dios quien da la autoridad y es Él quien la quita. No podemos estar sometidos a Dios, hermanos, si no nos sometemos a la autoridad representativa de Dios. Que no me cae bien la autoridad representativa, que le veo esto y lo otro, quéjese con Dios. Dios lo puso. Sí, quéjese con Dios. Él es justo. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Debemos ver más allá de la personalidad de la persona y ver la posición de autoridad que Dios le ha dado. Si fungimos como autoridades representativas o delegadas, en el nombre del Señor le exhorto que vivamos como tal. Obedezcamos al Señor y sometámonos a su voluntad. Memorice esto, grábelo en su corazón. Esto va para toda persona que ha confesado a Jesús como Señor de su vida. Memorice esto. La mayor exigencia que Dios nos hace es la de obedecerle. La mayor exigencia que Dios nos hace es la de obedecerle.
No seamos de aquellos que provocan heridas porque no sabemos usar la autoridad que Dios nos ha dado o porque no sabemos honrar a nuestras autoridades representativas. Seamos un pueblo que conoce lo que es la autoridad de Dios, cómo Dios acciona siendo autoridad absoluta y delegando su autoridad en vasos tan frágiles como somos nosotros, que hemos sido llamados al ministerio y a su servicio. Recordemos que todo atropello que se comete contra su autoridad representativa es un atropello que se comete contra Dios mismo, la autoridad absoluta. Y créame, en su debido tiempo, Dios nos llamará cuentas por ese atropello cometido contra Él. Termino, hermanos, contándoles esto. No lo tenía en mi mensaje, pero percibo que el Señor me lleva a compartirle esto. Supe de un evangelista sumamente usado aquí en los Estados Unidos, un americano, un hombre muy usado por Dios. El Señor lo llevaba a diferentes iglesias a predicar a la juventud. Y en una iglesia en particular lo habían invitado, iban a tener 3 días de campaña. Y el hermano notó que el ambiente espiritual no estaba en su óptimo nivel donde debía de estar. Notaba mucha frialdad, sequedad, veía que los jóvenes no estaban interesados. Y él se había preparado, había estado orando, había estado pidiéndole al Señor, dame la palabra que yo necesito compartir con estos jóvenes, tú conoces su necesidad. Cuando él comenzó a predicar la palabra e hizo el llamamiento para consagración, para que aquellos que andaban fuera del camino al Señor, el Espíritu de Dios le había hecho ver que muchos de los jóvenes que estaban allí eran religiosos, en realidad no estaban viviendo conforme al Evangelio. Y ese viernes él hizo el llamado y el Señor le decía en el corazón, diles que es necesario que se arrepientan, diles que es necesario que se arrepientan. Y eso era todo lo que él oía en el momento de la administración. Él comenzó a decir lo que el Señor le decía, el Señor me dice, es necesario que se arrepientan, es necesario que se arrepientan. En ese momento el hermano dice que él experimentó que algo comenzó como a abrirse, comenzó como a caer, y entonces él comenzó a ver jóvenes que comenzaban a recibir de Dios lo que Dios quería hacer. Él dijo, vengan al altar, jóvenes comenzaron a pasar. El segundo día, que era sábado, él predicó el mensaje que el Señor le dijo, y otra vez lo mismo. Pero antes el Señor le dijo, yo te he traído aquí porque hay una persona en particular que yo necesito que esta persona vuelva a mí. Le he venido hablando, he enviado su palabra, he tratado con esta persona y no me ha escuchado. Y cuando estaba en el hotel le dijo, cuando hagas el llamado, hoy yo te voy a dejar saber si la persona pasa o no. Recuerda, era un invitado, él no sabía, no conocía la iglesia ni nada de eso. Llegó el sábado, predicó, el ambiente espiritual estaba un poquito más alto, los jóvenes más entregados, alabando, adorando a Dios, más jóvenes habían llegado. Era una bendición. Volvió otra vez a decir, el Señor me ha enviado y me dice que hay que arrepentirse, hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Más jóvenes empezaron a pasar. Y el Señor le decía, no, aquí están pasando, pero la persona en la cual yo he puesto mis ojos no está. Sigue llamando al altar. Quiero darle otra oportunidad más. El hermano siguieron ministrando, los jóvenes llorando con la presencia de Dios. Él se fue al hotel y el Señor le dijo, te voy a usar en una mayor dimensión de lo que te he usado el viernes y el sábado. Pero el mensaje que te he dado, cuando hagas el llamado al altar, es el mismo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse.
El domingo, hermanos, después ya se puede imaginar, ya habían estado viernes, sábado, jóvenes quebrantados, sintiendo la presencia de Dios. Dios estaba cambiando vidas. El domingo la asistencia creció, llegaron más jóvenes. El hermano predicó y dijo en obediencia a lo que el Señor me ha dado otra vez, vuelvo a decirles, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Más gente comenzó a pasar, hermanos. Ya no eran solo jóvenes, adultos comenzaron a pasar. Y en ese momento el hermano cuenta que él decía, Señor, ¿y la persona que me dijiste ya está aquí? Y el Señor le dijo, no. Esa persona ha estado los 3 días escuchando mi palabra. He enviado a mi Espíritu Santo a ministrar, a moverse. He tocado vidas. Ahora yo te digo y vas a decir las palabras así como yo te las voy a decir. Y el Señor le dijo, dile a esta persona esto. Te he estado persiguiendo, te he estado buscando, te he hablado de diferentes maneras, de diferentes formas. En esta actividad traje a mi siervo para restaurar vidas. Tú lo has visto, que vidas han sido restauradas, han sido tocadas. Pero en esta noche yo te digo que en 3 semanas, por haber cerrado tu corazón a la palabra que te he enviado, al trato que he querido tener contigo, en 3 semanas te viene un accidente automovilístico muy serio. Recuerde, el evangelista no conocía a la iglesia, no conocía a nadie. Él se fue. Dijo, Señor, yo di lo que tú me dijiste. A las semanas, el pastor de la iglesia lo llama y le dice, hermano, quiero decirle de que nuestra iglesia quedó como transformada por las predicaciones, los mensajes que usted dio, la forma como Dios nos ministró. Usted no nos conoce, pero muchos de nuestros jóvenes estaban mal con Dios, estaban viviendo en pecado. Muchos de nuestros jóvenes venían a la iglesia y era como un deporte, una actividad más, no querían nada de Dios. Y yo le dijo, me he llevado varias semanas porque quería ver si iba a quedar un fruto de esa actividad. Usted sabe, nosotros a veces hemos estado en actividad. Dios nos bendice, venimos al siguiente fin de semana y como si nada pasó, tristemente. Pero en esta iglesia había quedado fruto. Y entonces el hermano le hablaba solo de maravilla, ¿verdad? Y como el pastor, el evangelista, sabía lo que Dios le había hablado, dijo, yo traté de encontrar una manera de cómo en la conversación preguntarle. Y le dijo, pastor, yo quiero preguntarle, ¿usted recuerda la última noche esa palabra que Dios me dio para una persona en particular? Y le dijo, ay, sí, hermano, le quiero dejar saber que esa persona, le dijo, es una persona que estaba sirviendo en la iglesia. Y ella sabía que su corazón estaba, ya no quería nada con Dios, pero seguía. Se le había hablado, se había orado por ella y ella no reaccionaba. Y así como usted dijo, 3 días después, ella sufrió un accidente automovilístico que casi pierde la vida. Después de ese accidente automovilístico, dijo, ella decidió regresar al Señor. Hermanos, Dios nos ama con amor eterno. Dios no quiere el mal de nadie. Póngase en pie. Dios nos conoce. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Dios conoce las luchas con el pecado. Dios conoce las luchas que tenemos por serle fieles, por ser esforzados. Dios conoce todo de nosotros. Y créame
que Dios sabe por qué envió esta palabra en este día. Sé que el Espíritu de Dios está trabajando en los corazones. Y yo le pido en el nombre del Señor, no se cierre a la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Si usted está viviendo una vida que no le agrada a Dios, y usted lo sabe, tal vez prácticas en las que ha caído, tal vez situaciones a las que usted se ha aferrado, que no van conforme a la palabra de Dios. Usted ya no agrada a Dios con su vida, con sus pensamientos, su conducta, las relaciones. No sé, hermanos. Yo sé que es difícil obedecer. Créame lo que le digo. Yo lucho mucho con la obediencia, pero Dios me ayuda. Y una cosa yo he llegado a entender, que aunque tenga que llorar, aunque tenga que devanarme en el piso como los niños cuando los papás y las mamás le dicen algo y no lo quieren hacer, yo prefiero vivir así delante del Señor que ser desobediente. En este día le invito al altar. No se ponga a pensar qué van a decir de mí, qué van a pensar. Ese es el problema que tiene la iglesia. Pensamos mucho en las demás y no pensamos en Dios. Si usted necesita venir al altar, venga. Tal vez quiere asegurar su voto de consagración, de obediencia, de fidelidad, venga. Tal vez necesita entregar algo. Tal vez necesita arrepentirse de algo. Tal vez usted se ha abierto al pecado de rebeldía, de rebelión. Tal vez en su corazón hay idolatría, hay obstinación. Tal vez tiene la mente entumecida, el corazón adormecido. No sé, Dios lo sabe. Y puede ser que esta sea la última oportunidad que Dios está dando para una persona en este lugar. Puede ser que este sea el último día. Venga al altar. Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Dios es un Dios fiel, hermanos. Y nunca Dios va a enviar un castigo o un juicio sobre nosotros sin antes darnos la oportunidad de arrepentirnos, de arreglar lo que se tiene que arreglar, de abandonar lo que se tiene que abandonar. Venga al altar, el altar está abierto, el altar está abierto. Te alabamos, Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos.